bendiciones. Mira, les quiero hablar hoy un mensaje que va a tener posiblemente como continuación la semana que viene. Estamos ahí en eso de la cuestión de los días de los padres. Y yo creo que tenemos como, no solamente como iglesia, pero como sociedad, tenemos un problema de hombres, de tener un problema de hombres fuertes. Hemos visto en donde hay una situación en donde hay jóvenes, muchachos creciendo sin padres y la madre hace lo más que puede y todo, pero hay un impacto muy, muy importante cuando está el hombre presente en la vida de todo joven, de nosotros, de todo niño. Entonces, voy a estar usando diferentes escrituras. Le quiero leer antes de arrancar, el título le he puesto Hombres Fuertes de Dios. Gálatas 5, 22, 23, se los quiero leer rápido. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Verdad? Esto nos está hablando la Biblia. Entonces les quiero leer Lucas 6, 45. A eso les estaba leyendo Gálatas 5, 22, 23. Lucas 6, 45 dice: el hombre que es bueno hace el bien, porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace el mal, porque eso es lo que llena su corazón. Entonces les quiero leer Proverbios 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá en la vida del hombre. El mensaje de hoy y la palabra de hoy, como les dije, la quiero dividir en dos partes. Y la parte de hoy, hombres fuertes en Dios. La segunda parte va a ser una continuación del Día de los Padres la semana que viene, que también ya la tengo y se llama Padres Escogidos por Dios. Porque si nos damos cuenta, somos todos escogidos. Aunque nosotros pensemos que estamos haciendo algo por nuestra propia voluntad, ¿cómo podemos decir que el Señor no tiene el control de todo? Entonces, el Señor nos escoge para estar en esta familia, para estar en este lugar. Somos todos escogidos. En nuestra historia de humanidad, en nuestros miles de años de historia, nosotros, en nuestra existencia, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestros cambios, hemos visto cómo hombres poderosos han cambiado lo que pensamos que es la historia. Hemos visto cómo hombres poderosos, junto a sus esposas, sus mujeres, ¿no?, cambian la historia, tienen impacto en la historia. Y antes de entrar más profundo en el mensaje, les quiero decir que esto no es una comparación entre la mujer y el hombre. No hay comparación. El hombre y la mujer en conjunto, en complemento, son los que llevan la sociedad. El hombre solo no puede hacerlo y la mujer sola no puede hacerlo. Yo, por ejemplo, no quisiera que mis hijos crecieran sin su madre y no quisiera que crecieran sin mí tampoco. Es un complemento. Entonces es muy importante aclarar esto, porque este diseño es perfecto por Dios. Este diseño es perfecto por un creador perfecto. Y si cambiamos ese diseño, como hemos visto que se ha tratado de cambiar un poco, si cambiamos el diseño, la dinámica, pues las consecuencias son diferentes. Pero no vamos a hablar de eso hoy. El tema de hoy no es la composición de la familia. El tema de hoy es hombres fuertes de Dios. No estamos hablando de hombres perfectos, estamos hablando de hombres fuertes en el Señor. Les quiero leer 1 de Timoteo 6, 11 al 12. Y dice, 1 de Timoteo 6, 11 dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual fuiste llamado, y confésate la buena confesión delante de muchos testigos. Dios ha puesto desde siempre una gran demanda y responsabilidad sobre el hombre. Aunque la sociedad actual no esté de acuerdo con esto, y lo vemos muchas veces con movimientos feministas, en donde se proclama la mujer poderosa, no la mujer de familia. Estamos hablando de esto, ¿no? Porque cuando decimos la mujer poderosa, necesitamos decir la mujer de familia, la mujer que todo lo puede. Pero esto no es cierto, porque esto le hace daño a la sociedad, porque la mujer y el hombre son un complemento. Como estaba hablando al principio, es un perfecto complemento, porque, por ejemplo, yo no puedo criar a mis hijos e ir a trabajar solo. No lo puedo hacerlo, necesito la ayuda de mi esposa. Entonces esto es un complemento. La historia secular nos ha dado datos acerca de hombres poderosos y fuertes que han traído cambios en sus comunidades alrededor del mundo, y algunos de estos hombres fueron malos, no fueron hombres buenos, pero igual así tuvieron impacto en donde nosotros hoy todavía vemos parte de eso.
Algunos hombres no tuvieron las mejores intenciones para los cambios que promovieron, pero eventualmente el cambio social fue impactante y lo vemos hoy día. Les voy a hablar de dos hombres de la Biblia no conocidos o no muy conocidos, donde su impacto fue vital, pero les quiero mencionar dos hombres que no están en la Biblia, que tuvieron un impacto enorme también en lo que nosotros vivimos hoy, en la iglesia, en la comunidad. Rapidito, los dos hombres. Les quiero hablar primero. ¿Han escuchado de Constantino el emperador? No de la película. ¿Han visto la película Constantino? Es ese mismo nombre, pero no hay una persona. Se llama Constantino el Grande. ¿Han escuchado de Constantino? Constantino fue un emperador. En el año 306 después de Cristo, al 337, Constantino fue el emperador romano y en ese tiempo el hombre más poderoso, el hombre más rico, el hombre más fuerte, que más impacto tenía. Este hombre, a pesar de que no creció que creció en una religión pagana, se convirtió en un hombre importante porque fue el hombre que convirtió el cristianismo legal, lo legalizó. En el año 306 al 330 y pico, él cogió el cristianismo y dijo, ya el cristianismo no es una religión pagana, ya el cristianismo no es ilegal. Ahora él se convirtió en el cristianismo, en ese tiempo lo que era más el catolicismo, pero él se convirtió en el cristianismo y dijo, ahora el cristianismo se puede practicar abiertamente. Luego de ahí fue que vino lo que fue el concilio de Nicea, entonces comenzaron a unir la Biblia, a unificar la Biblia y todo eso. Todavía nosotros hoy tenemos la bendición de poder disfrutar del cristianismo. Claro, el Señor siempre iba a hacer lo que Él quería hacer, ¿no? Pero fue a través de este hombre, Constantino el Grande, que la religión cristiana se convirtió en una religión legal. Antes de eso era una religión oculta, pagana. Y si tal vez no hubiese sido por él, todavía nosotros nos estuviéramos reuniendo en cuevas, en nuestras casas escondidos, estuviéramos escondidos posiblemente todavía. Es decir, que a pesar de que tenía sus creyentes y tenía sus diferentes cosas, habían pasado 300 años después de la resurrección de Cristo y todavía esta religión estaba oculta. Todavía no era una religión, a pesar de conocida, era considerada una secta. Fue cuando este hombre encuentra al Señor, le dedica su vida al Señor, que dice, ahora es legal, Constantino. Es muy posible que de este hombre haber hecho lo opuesto, haber dicho que el cristianismo iba a ser ilegal o todo eso. Nosotros hoy día, a lo mejor le llamáramos diferentes cosas. Les quiero hablar de otro segundo hombre antes de entrar en lo que es la parte de la Biblia. ¿Han escuchado de la Biblia King James, el rey Jacobo de Inglaterra? Esta Biblia que nosotros tenemos hoy, esta Biblia, no siempre estuvo así. En el 1603, el rey Jacobo, él era el rey de Irlanda y de Escocia. La reina había muerto en Inglaterra y a él le tocaba el trono. Entonces él coge su reino y él se mueve para Inglaterra y se convierte el rey de los Reinos Unidos. Por eso le dicen Reinos Unidos, porque era Inglaterra, era Escocia, Irlanda, eran muchos lugares diferentes. Ellos eran dueños de Australia, de muchas partes de África. Él se convierte el rey y había mucho problema social, había mucho problema cultural, había mucho problema religioso. Él no era un hombre religioso, él no era un hombre necesariamente cristiano, pero él decide hacer algo. Él decide unificar la religión y decide unificar los escritos que le llamaban Biblia para hacer una gran Biblia, para hacer un gran libro. Y con ese libro, él iba entonces a tratar de dominar a la gente, de manipular a la gente. Estuvieron 7 años. Contrató a cientos de eruditos, contrató a cientos de escritores, traductores, y después de 7 años llegaron con la King James Bible, la versión de King James, que todavía se usa hoy. Si este hombre no hubiese tomado esa decisión, tal vez nosotros estuviéramos usando cualquier otra Biblia. De hecho, la traducción Reina Valera es una traducción de la King James. Entonces, la Biblia se llegó a traducir, se llegó a usar después por este hombre que tomó esa decisión en la historia, en donde no era ni siquiera cristiano. Entonces, estos hombres tomaron una decisión, tal vez para su propio beneficio, pero que Dios usó para bien, que Dios usó para ayudar al pueblo, para promover su verdad. La Biblia está llena de hombres fuertes que tomaron decisiones muy importantes para el bienestar de su comunidad. Muchos de estos hombres son muy conocidos y muchos otros no son muy conocidos. Todos nosotros conocemos a David y Goliat, ¿verdad?
Todos nosotros conocemos a los profetas, conocemos a Moisés, todos nosotros conocemos entonces a los evangelios, conocemos el nombre de Jesús, pero hay hombres en la Biblia que tomaron decisiones, que promovieron el evangelio y que son muy pocos conocidos. Entonces les quiero hablar de dos de ellos, si me acompañan a Éxodo 18. Les quiero leer esta historia para que así podamos ver lo que este hombre bueno, este hombre serio, recuerda, estamos hablando de hombres que han tomado decisiones, estamos hablando de hombres que a pesar de lo que hay alrededor de ellos, ellos decidieron hacer algo, ellos decidieron moverse, ellos decidieron promover algo y en cambio eso tuvo cambios, efectos en diferentes personas. Pero no hombres perfectos, no les estoy hablando de hombres perfectos, porque no hay perfección. Ni en el hombre, ni en la mujer, en nadie, no hay perfección. Entonces es bien interesante y bien chévere ver cómo Dios usa a hombres imperfectos y a mujeres imperfectas en todo este libro, pero que nos aplica a nosotros, que nos ayuda a nosotros, que nos ayuda a ver y decir, por ejemplo, wow, si este hombre lo hizo, que tal vez era tartamudo, o si este hombre lo hizo, que tal vez en el pasado había matado a alguien, pues entonces nosotros también tenemos posibilidad de acercarnos al Padre, de hacerlo. Porque recuerda que el Señor usa la imperfección para mostrar su perfección. Nosotros somos la imperfección. Vamos a Éxodo 18, el versículo 1. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todas las cosas que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel, y como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, a quien había enviado. También tomó a sus dos hijos. Uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, fui forastero en tierra extraña. Y el otro, versículo 4, el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho, el Dios de mi padre me ayudó y me libró en la espada del faraón. 5. Jetro, suegro de Moisés, y a la mujer de este y sus hijos fueron a ver a Moisés en el desierto, donde estaba el campamento junto al monte de Dios. Y envió a decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos. Versículo 7. Moisés salió a recibir a su suegro. Ya sabemos automáticamente ahí que se llevaban bien. Porque un yerno o un nuero que sale a recibir a su suegro, estamos hablando de que tenían algún tipo de buena relación. Porque si no hubiesen tenido una buena relación, le mandaba a decirle, aquí no te acerques, a esta casa no venga. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban, versículo 7, y entraron a la tienda. Versículo 8, Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel, los contratiempos que habían pasado en el camino y cómo los había librado el Señor. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho, librándolo de las manos de los egipcios. Y Jetro le dijo, versículo 10, bendito sea el Señor. Acabamos de leer al principio que Jetro era un, ¿qué? ¿Qué dice? Un sacerdote. ¿Sacerdote de qué? Bueno, mira, el versículo 10 dice, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de mano del faraón. Él es quien libra al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque castigó a aquellos que lo trataron con arrogancia. Jetro no era una persona que creía en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de Jacob, en el Dios de Moisés. Jetro no creía en él. Jetro era un sacerdote de cualquier otra religión. Él dice ahí, ahora reconozco. ¿Quién dijo eso? No sé si recuerdan. ¿Quién dijo esas palabras también? Job, en el versículo 42, dijo, de lejos te había visto, pero luego de haber pasado por todo, ahora te conozco de verdad. Es interesante esto. El versículo 12 dice, después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificio a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Versículo 13. Aconteció que el día siguiente Moisés se sentó para administrar la justicia al pueblo. Moisés cogió vacaciones, ¿no? Se cogió un tiempecito para hacer un asado con su suegro. Comieron, oraron, presentaron adoración. Y el versículo 13 dice que se sentó para administrar la justicia al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Y al ver esto, 14, al ver el suegro de Moisés todo lo que había en el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? El versículo 15, Moisés respondió, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.
cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y les hago conocer la ley y las instrucciones de Dios. Entonces el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Recuerda que le está hablando al gobernador de este pueblo. Se estima que habían 4 millones de personas aproximadamente. Moisés era el gobernador, el jefe, el líder. Y este hombre Jetro viene donde él y le dice, no está bien lo que haces. El 18, te agotarás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Este es un hombre poco reconocido, pero que tenía el respeto del jefe de los hebreos, del líder de los hebreos. Esto no era poca cosa. Imagínense que mi hijo se casa con una muchacha, qué sé yo, y se convierte en jefe de algo bien grande, y yo voy a visitarlos, y de repente, o ella, y yo le digo, wow, ¿qué es esto que tú haces? Esto no está bien. Para que él me escuche y para yo tener ese acercamiento a él, tiene que haber una buena relación. Este era un hombre importante en la vida de Moisés. De hecho, si leemos unos capítulos antes, vemos cómo se conocieron. Cómo Moisés conoció a su esposa y conoció a su suegro, básicamente. Y Jetro viene delante de él con mucho respeto, con mucho amor, le dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Recuerda, hace falta un hombre que tenga las agallas, que se atreva a decir las cosas como son, sin miedo a lo que le vayan a decir, manteniendo su pie firme y que diga las cosas como son, sin tener que ofender. Jetro no lo ofendió ahí. Jetro no le dijo, oye, qué irresponsable eres, oye, qué mal administrador eres. Jetro no lo ofendió, no le dio un golpe. Él fue con mucho respeto, con mucho amor y le dijo, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Sabes? ¿Qué es esto que tú estás de la mañana a la noche con millones de personas aquí, tú solo haciendo esto? Le dice, no lo vas a poder hacer, te vas a desgastar y te vas a lastimar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se va a lastimar tu familia, se va a lastimar tu salud, se va a lastimar tu propósito, tu ministerio, se va a lastimar todo lo que estás haciendo. No había nadie en la vida de Moisés que se atreviera a hablarle a Moisés. Hemos visto en otros capítulos, hemos visto la actitud de Moisés. Moisés era un hombre fuerte. Moisés era un hombre de actitud fuerte. Moisés no era ningún bobo, como le decimos los boricuas, ¿no? Tonto, como dicen. Moisés era un hombre fuerte, rudo. Bueno, no rudo, pero robusto, fuerte. Entonces, la gente que tenía alrededor de él, incluyendo a su hermano Aarón, que eran hermanos, que era el primer sacerdote, no se atrevían a hablarle. Pero vino este hombre de lejos, de distancia, y le dice, qué bueno que estás bien, vamos a comer. Y cuando ve lo que está sucediendo, le dice, no estás haciéndolo bien. Porque era un hombre que tenía su postura bien, pero tenía el respeto de los demás. Y para ganarte el respeto de los demás quiere decir que has tomado buenas decisiones, ¿verdad? Quiere decir que buscas de Dios, que a pesar de que tal vez él no era un sacerdote cristiano, él tenía el respeto de Moisés. Cuando tenemos el respeto de las personas con las que nos relacionamos, tenemos influencia sobre ellos. Eso es una gran responsabilidad. Cuando nosotros tenemos influencia sobre otras personas, tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien. Porque si yo tengo influencia sobre alguno y le digo que tome el mal camino, le digo que tome malas decisiones, no ames a tu esposa, vámonos a janguear, vamos a hacer esto, entonces yo tengo influencia, entonces te conviertes en una responsabilidad. Yo le tengo que dar cuenta al Señor de lo que yo digo y aconsejo y hago. Jetro tenía algún tipo de influencia sobre Moisés. Él había sido un buen padre, Jetro. Él había sido un buen suegro. ¿Cómo lo sabemos? Porque Moisés lo respetaba. Porque si este hombre no hubiese sido un buen hombre, Jetro, Moisés no lo hubiese respetado. Primeramente, no hubiese tenido audiencia con Moisés. A la que Jetro se acercara a Moisés, si Moisés no lo respetara, Moisés le hubiese dicho, cierre la puerta que yo con esto no voy a hablar. No lo hubiese ni recibido en su casa. Pero era un hombre que respetaba, Moisés lo respetaba. Tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones, recordando todo el buen conocimiento viene de parte de Dios. Todo lo que tenemos bueno, todas las buenas intenciones, hombre fuerte, mujer fuerte, todo lo que tenemos bueno para dar viene de parte de Dios, porque el enemigo no quiere que nosotros tomemos buenas decisiones. El enemigo no me quiere ver bien. El enemigo no quiere ver estas puertas abiertas. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Proverbios 12 dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Reconocemos también que somos imperfectos. Jetro tuvo que haber sido imperfecto de alguna manera u otra, ¿no? Pero mira algo bien interesante. Déjame darte algunos datos del por qué esta escena en la Biblia es tan importante. Jetro, recuerden ese nombre, Jetro. Para nosotros entender el corazón de un buen hombre, mira esto. Primero, Jetro fue agradecido. Fue un hombre agradecido. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando Moisés huyó de Egipto, defendió a las hijas de Jetro. Esto se encuentra en unos capítulos antes.
Dice, cuando Moisés huyó de Egipto, él se fue, eventualmente se encontró y defendió a las hijas de Jetro de otros pastores que le impedían tomar agua en el pozo de sus ovejas. Esto se encuentra en Éxodo 2:20. Luego lo pueden buscar. Ellas fueron a contarle a su padre y él les ordenó que llamara a ese muchacho para darle comida. O sea, las hijas de Jetro estaban en un pozo buscando agua para darle a sus animales, para ellos, y habían otros pastores que, como eran muchachas jóvenes, les dijeron, no, a ustedes no le toca. Moisés lo vio y las fue a defender. Esas muchachas fueron donde su padre y le dijeron, papá, cuando estábamos buscando agua para las ovejas y para los animales, no nos dejaron, pero había un hombre, un muchacho que se ve, no de aquí, se ve extranjero, nos defendió. Ese señor Jetro les dijo, tráigalo, vamos a ser agradecidos, vamos a darle comida. Esa es la primera característica de un hombre poderoso en el Señor, de verdad. No estamos hablando de un hombre con músculos fuertes, un hombre poderoso, un hombre que se mantiene en la palabra, hay un hombre que sigue hacia adelante, que sostiene su postura y hace lo que tiene que hacer. Hablábamos esta mañana, no me quería levantar, pero me desperté y fui. Eso es un hombre poderoso, un hombre que dice, déjame hacer lo que me toca hacer. Segundo, Jetro fue respetuoso, no solamente fue agradecido, fue respetuoso. Jetro dio por esposa a Moisés a su hija, Séfora. Poco después, Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Jetro respetó este llamado y bendijo a Moisés para que fuese sin su familia a su misión. Esto se encuentra en Éxodo 4:18. Después Jetro llevó a su esposa y a sus hijos para que estuvieran con Moisés. ¿Sabe? Fue un hombre que respetó la voluntad de su suegro. Jetro era un hombre mayor de posición. Él pudo haberle dicho, no, si te vas no vuelvas. Si te vas me quedo con tu familia. Pero no, Jetro respondió y no solamente eso, respaldó el llamado de su yerno. Estamos hablando de que Jetro es un hombre que pudo haber destruido la vida de este muchacho, pero fue un hombre respetuoso. Mira, estamos hablando en esta sociedad que nos hace falta hombres, necesitamos hombres así. Nosotros tratamos de criar a los niños, porque, ¿sabes qué? Estamos en una situación de mucha confusión, en donde el papel del hombre está siendo un poquito desviado. No estamos hablando de orientación, estamos hablando de que el papel del hombre se ha disminuido en todo lugar, porque ahora no se puede ser fuerte y porque el hombre lo abusó mucho también, lamentablemente. Punto 3. Jetro se alegró del bien ajeno. Esto nos pasa siempre. Esto estamos hablando de envidia. El hombre fuerte, seguro en el Señor, no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿verdad? El hombre fuerte en el Señor se levanta y busca lo que el Señor tiene para él. Mira, Jetro se alegró. Esto lo llevó a ofrecer sacrificios a Dios por la salvación de Israel. Oye, un hombre de Dios fuerte y seguro de sí mismo se alegra del bien de los demás. Él se goza, él hace fiesta, él ofrece sacrificio. Él no te dice, qué suerte tuviste, si yo tuviera esa suerte. No. El hombre seguro, el hombre fuerte en el Señor, la mujer fuerte se alegra, se goza. Wow, te promovieron en el trabajo, qué bendición, brother. Qué chévere, wow, tienes una casa nueva, un carro nuevo, wow, qué chévere. Tu hijo lo aceptaron en esta universidad, qué bendición, qué chévere. Se alegró, se goza. Estamos hablando de hombres fuertes y esto es importante reconocerlo. Porque lo opuesto es cierto también. Podemos tener gente cerca alrededor de nosotros que lo que quieren es el mal para uno. Oh, tienes un trabajo nuevo, vamos a ver cuánto te dura. Oh, te dieron una promoción en el trabajo, tú no puedes con eso. Eso es mucho para ti, sucede. Y hay gente alrededor de nosotros así. Pero un hombre honesto en el Señor, un hombre serio, un hombre que no tiene que estar mirando, un hombre que confía en el Señor y dice, wow, qué chévere, me alegro por ti. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo hago? Punto 4. Jetro conocía el valor del trabajo en equipo. Jetro era un líder. No llegas a ser sacerdote de una comunidad, de un pueblo, sin tener algún tipo de actitud de liderazgo, sin tener algún tipo de fuerza, de determinación. Jetro conocía el valor del trabajo en equipo. Esto está en Éxodo 18, del 13 al 23. Describe la sabiduría de Jetro y su inteligencia administrativa. Primero, Jetro evaluó el sistema de trabajo de Moisés. Él miró, ¿qué tú haces? Tú estás hablando de esta gente, tú solo. Segundo, él permitió que Moisés le explicara su sistema. Le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú estás? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Antes de él dar su opinión. Porque un hombre del Señor sabio aguanta, espera, tiene paciencia.
Yo no te puedo hacer una pregunta a ti y no dejarte contestarla. Estamos hablando de hombres que sostienen nuestra comunidad, hombres fuertes que están trabajando para hacer lo mejor que se pueda por nuestra familia, por nuestra comunidad, nuestro gobierno, nuestras escuelas, nuestros trabajos. Tercero, Jetro explicó a Moisés la deficiencia de su trabajo y las consecuencias que le traería. O sea, Jetro le dijo, mira, estás tratando de hacerlo tú solo, todo. No te va a funcionar. Te vas a lastimar, te vas a cansar y tu pueblo se va a cansar de ti también. Finalmente, Jetro, después de todo esto, aconsejó a Moisés cómo estructurar esto. Todavía no lo hemos leído, pero esto está en el versículo 19. Jetro, con su experiencia, porque era un hombre de experiencia, va donde Moisés y le dice, mira, te vas a volver loco, te vas a cansar, no lo estás haciendo bien, pero puedes hacer esto. Ahí luego le dice, escoge líderes de 1000, de 100, de 10. Debemos ser más parecidos a Jetro, sin duda alguna. Claro que Moisés también se había ganado el respeto de su suegro, y esto no es cosa fácil. Si Jetro era un hombre tan fuerte, tan poderoso, entonces para él respetar a Moisés quiere decir que Moisés también había hecho cosas buenas, positivas. También era un hombre de respeto, y eso lo vemos en todo esto. La manera que Jetro se acercó a su yerno, estudió la situación y luego lo aconsejó es un modelo a seguir para nosotros. Un hombre fuerte de familia, un hombre fuerte en su comunidad, con experiencia, ayuda a su prójimo. Él usa su sabiduría para impartir conocimiento y evitar errores, para aconsejar, para bendecir, para ayudar, para promover. El hombre fuerte en el Señor, el hombre fuerte y que sostiene sus valores, no es un hombre egoísta. No es un hombre que lo sostiene todo para él y no lo comparte. No es un hombre que la información se la guarda y que oculta información. No es un hombre egoísta y decide ayudar a otros. Qué interesante, ¿no? Segundo, les quiero hablar de otro personaje. Esto se va a encontrar en el libro de Nehemías, el primer capítulo de Nehemías. No lo vamos a hablar completo y no me va a dar tiempo de escribirlo completo, pero lo voy a comenzar. Yo creo que la vida de Nehemías es conocida. Es muy conocida, yo creo. Nehemías tiene un libro y era parte de lo que fue un pueblo que había sido saqueado, un pueblo que había sido sacado de su ciudad por los persas. Y Nehemías escribió un libro, lo vamos a leer ahora, pero en el primer capítulo se describe que él era el copero del rey. ¿Qué es el copero del rey? ¿Quién se puede imaginar? ¿Que le aguantaba la copa? Sí, tal vez. Pero el copero del rey era una persona que se encargaba de probar lo que bebía, el vino, la comida, porque si acaso alguien quería poner algún tipo de veneno, envenenar al rey, pues el copero era el primero que se iba. O sea que era un confidente, pero tenía que ser una persona de poco valor, tal vez. Porque si se iba ese, venía el próximo. ¿Y quién era Nehemías? Nehemías era un cautivo del rey. Entonces, Nehemías no tenía mucho valor en los ojos de este rey, de este lugar. El rey de ese tiempo se llamaba el rey Artajerjes. Artajerjes era el rey. ¿Quién era? Bueno, su historia se menciona en pocos detalles en el libro de Nehemías y en parte del libro de Esdras, pero como copero, el primer capítulo nos explica cómo Nehemías recibió noticias de alguna gente que estaban en Israel, en Judá, y habían llegado a lo que era Susa, que era la capital del reino persa, y le habían dicho a Nehemías preguntó, ¿cómo está todo allá? Y le dijeron, no está bien la cosa. Destruyeron las paredes, destruyeron la ciudad, hay hambre, hay diferentes situaciones, la cosa no está bien. Estos fueron algunos familiares de Nehemías que dieron ese largo viaje. Para que tengan una idea, Susa, que era parte del imperio Babilonia, es lo que es actualmente Irak. Entonces estamos hablando de que fueron del área de Israel, no, de Judea, a Irak. 1000 millas, 800 millas más o menos. Caminando por montañas, con animales, olvídese, en el desierto. Entonces, Nehemías estaba en este lugar, siendo el copero del rey, recibe esta noticia y se pone muy triste. Se pone triste. El Señor crea una carga en su corazón, pero él no podía demostrarle esa tristeza. Ahí lo podemos ver, ya no lo vamos a leer. Nehemías no podía demostrar que estaba triste o estaba apenado o estaba confundido porque él era básicamente un cautivo de este imperio y le podían quitar la vida al momento.
El rey Artajerjes era el encargado de todo esto y Nehemías, por ser un alto funcionario, a pesar de que no era una persona de poder, era copero y tenía el oído del rey. Entonces les voy a leer Nehemías 2. Tengo del 1 al 9, no sé si solo lea todo, pero estoy en Nehemías 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Recuerda, él era el copero, él tenía que probar el vino. Y como yo no había estado triste nunca antes en su presencia, el rey me preguntó, ¿sabes? Nehemías no podía estar triste delante, no podía mostrarle emociones, lo mataban. Nunca había estado triste. Pero en el versículo 2, el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Entonces tuve mucho temor y le respondí, tenía temor y le respondí, viva el rey por siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mi padre está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego? Versículo 4, el rey me preguntó, ¿qué me pides? Mira, te estoy hablando de hombres que no son muy conocidos en la Biblia, pero hombres que están pendientes a lo que está pasando, hombres inteligentes, hombres fuertes, no necesariamente seguidores de Cristo o de Dios, porque Jetro no lo era y este hombre tampoco. Este hombre no practicaba el cristianismo. Entonces, en el versículo 4, ¿qué es lo que me pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le respondí al rey, versículo 5, si le agrada al rey y si tu servidor es aceptado delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. ¿Era Nehemías constructor, carpintero? No, él no era nada de eso. El versículo 6, entonces el rey y la reina que estaba sentada al lado de él, estaba la esposa, que esto no es común, estaba la esposa ahí, la reina, me preguntó, ¿hasta cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Qué interesante, un rey, una persona inteligente que está mirando fuera de la caja. Si le agrada al rey, otra vez dice, versículo 7, si le agrada al rey, seanme dadas cartas para los gobernadores de la región más allá del río, para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judá. Y otra carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para poner las vigas y poder construir el templo. Y el rey me concedió esto, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Mira, estamos hablando de un hombre primeramente que no creían en Jehová, en el Dios de Abraham, Jacob. Él no creía en nada de esto. Este rey no era creyente. Este es un hombre en la historia. Este rey era el jefe del lugar que se llevó cautivo a ese hombre. Pero él estaba pendiente. Un hombre responsable, un hombre fuerte, está pendiente a lo que está pasando a su alrededor. Y si hay alguien triste, y si hay alguien dolido, y si hay alguien sufriendo a su alrededor, él se da cuenta. Este hombre es responsable de lo que está. Y mira lo que dice Nehemías: nunca estuve triste en la presencia del rey. ¿Cómo iba a estar triste en la presencia del rey? No era permitido mostrar sus emociones, pero el rey se dio cuenta. Pero yo me di cuenta, si nuestros hijos, mi hermano, mi familia, son así, personas que están siempre emocionados y son personas que se ven y todo, y de repente algún día están tristes, no hablan, les pasó algo, nosotros nos damos cuenta. Yo le digo, hey hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? Porque es nuestra responsabilidad como jefe de familia, como hombre, como padre, estar pendiente a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el Señor nos está hablando y explicando esto. El rey se dio cuenta y le preguntó, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás tan triste? Un hombre fuerte y responsable en el Señor se preocupa por el bien de los demás a su alrededor, sin importar si le conviene o no le conviene, sin ser egoísta. Este hombre tenía todo el dinero del mundo, todas las posesiones, todo, mas sin embargo el copero tenía nada. El copero era una persona insignificante, era uno más en el reino, pero él se dio cuenta de que su copero no estaba bien. Le pasaba algo, él sacó tiempo para preocuparse por ese copero, por esa persona insignificante. Y no solo eso, le dio carta de referencia. O sea, le dio, como decimos en Puerto Rico, vaqueo. Lo vaqueó, como dicen en otros países, lo apoyó.
Lo apoyó, le dio carta. ¿Carta para qué? Carta para comprar madera, carta para tener un paso libre, carta para hacer lo que tenía que hacer, carta para ir en nombre del rey. Lo apoyó, lo ayudó, lo bendijo, porque un hombre que está seguro, un hombre que le gusta ayudar, que bendice, es un hombre que da y da sin esperar nada a cambio. Si en nuestros momentos más bajos y tristes, imagínense ustedes, esas situaciones que hemos pasado nosotros, si en esos momentos bajos y tristes hubiese habido un hombre que se detuviera y nos hubiese dicho, hey, ¿cómo te ayudo? Cometiste un error, pero ¿cómo te ayudo? ¿Sabes? Cuando yo tenía como, qué sé yo, como 11 años, 10 o 11 años, vivíamos en Aguada. Mi mamá se había ido de la casa, estaba, ¿sabes? Se había ido a trabajar, no recuerdo bien. Y yo, tal vez mi hermano no se acuerda, pero yo me quedé con mi hermano. Y allá se había quedado un carro. Y la llave del carro se había quedado ahí. Ustedes saben para dónde yo voy con esto. Yo cogí la llave del carro y prendí el carro y me atreví a tratar de manejar ese carro. Y llegué a mover el carro, era el Colt azul aquel que había. Y cogí el carro, yo tenía 10 o 11 años, y cogí el carro y lo prendí y la calle era sin salida, pero era de noche, no prendí la luz, no sabía. Cogí el carro y lo moví. Cuando estoy a punto de llegar a lo que era la principal, otro carro va entrando y casi que nos pegamos ahí. Casi que nos pegamos ahí. El señor salió, era un hombre, era un vecino, un padre de familia, súper asustado. Muchacho, que si tú, que este carro, que tu mamá te va a matar. Y yo empecé a llorar. No se lo digas a mami, por favor, no se lo digas a mi mamá. Ese hombre nunca se lo dijo a mi mamá. Nunca se lo dijo a mi mamá. Tú ni sabías, ¿no? Pero ese hombre, toda la semana, después de ahí, me preguntaba cómo yo estaba. Era un hombre de familia, un hombre que se preocupó por mí. Y me preguntó, ¿cómo estás? No estás manejando, ¿verdad? Siempre me preguntaba, no estás manejando. Pero me preguntaba, ¿cómo te va la escuela? ¿Cómo está todo? Él no me conocía, ni conocía a mi familia, pero se preocupó. Imagínense, si hubiese sido otro hombre, primero que mi mamá me ahorcaba. Me degollaba allí posiblemente. Pero si hubiese sido otro hombre que no se preocupaba por nada, por ninguno muchacho de allí. Él a lo mejor vio en mí un muchacho, este muchacho, si yo no le digo algo, lo ayudo, a lo mejor va a tomar otras decisiones en donde va a ser peor, puede ser hijo mío. Eso es un hombre responsable, un hombre que se preocupa. Y esto es lo que estamos mirando aquí. Ya estoy terminando, ya lo voy a dejar ahí, la historia de Artajerjes. Pero debemos recordar siempre que tenemos una responsabilidad muy seria, muy demandante. Hemos escuchado mucha gente decir, ay, si yo supiera, si hubiese sabido cuando joven lo que sé ahora, pues ¿sabe qué? Ahora es el tiempo, ahora lo sabemos. Ahora es el tiempo de coger la información que tenemos, de ayudar a los demás, de bendecir, de buscar al Padre, de acercarnos a Él, de no poner excusas, de ser fuertes, proyectar fortaleza con amor, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, como hablamos. Mira, al principio les hablé, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto no es el comportamiento de un hombre o mujer, este es el comportamiento de una persona que se acerca a Dios y que quiere ayudar, que quiere dar. Mira, amor, gozo, o sea que lo que damos lo damos con amor, lo damos con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, con mansedumbre y con dominio propio.